conectar o poner datos relacionales de una base en Excel u Office, particularmente en Excel. Les voy a hablar rápidamente de lo que es una fuente de datos para empezar. Rápidamente, pues la mayoría de ustedes ya conocen lo que es un dataset. Un dataset contiene un conjunto de data tables. La novedad interesante es que ahora tenemos un table adapter. Un table adapter es en realidad el objeto que lleva y trae información de la base de datos hacia el dataset. Estos dos elementos combinados son lo que constituye un data source o fuente de datos. La otra novedad interesante es que tenemos lo que se llama los binding sources. En lugar de conectar el data adapter a nuestros controles, lo que hacemos es usar el binding source como un intermediario entre los controles y la base de datos. El binding source tiene operaciones interesantes como ir al primer ítem, ir al siguiente, ir al anterior. Y con la ayuda de esos elementos podemos pues fácilmente conectar Excel a la base de datos. Más bien veamos el ejemplo en ejecución. Lo que yo voy a hacer ahora es crear rápidamente un proyecto tipo Office. Visual Studio 2005, la versión profesional, tiene la facilidad de crear aplicaciones en Office, por ejemplo, hojas de Excel. Y vamos a crearnos, por ejemplo, el proyecto GrokTalk 06, vamos a decir. Ok, perfecto. Y lo que va a pasar ahora es que vamos a tener un hoja Excel corriendo dentro del ambiente de desarrollo de Visual Studio 2005. Ok, démosle un momentito para que el Excel arranque mi maquinita. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es crear una fuente de datos. Vamos a ver. Un segundito. Démosle un momentito a mi maquinita para que se cree el proyecto. Ok, ahí viene. Tenemos finalmente una hoja Excel completamente funcional corriendo dentro de nuestro proyecto. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una fuente de datos. ¿Ok? Al momento de crear una fuente de datos, por ahora me voy a conectar directamente a la base. ¿Ok? Aunque podríamos usar un servicio de web o podríamos estar utilizando también un objeto de negocios estándar. Nos vamos a conectar a nuestro viejo conocida, la base de datos Norwind. Perfecto. Y ahora lo que vamos a escoger es un par de tablas para hacer nuestra presentación. ¿Okay? Yo voy a tomar la tabla de empleados y solo para hacerlo más interesante vamos a utilizar también las órdenes para hacer una pequeña demostración de cómo hacer esto en modo maestro de detalle. ¿Okay? Tomemos de los empleados un par de campos, por ejemplo el código, el apellido, el nombre, no sé, la fecha de nacimiento puede ser y la ciudad. Y tomemos por otro lado la tabla de órdenes y tomemos nada más un par de campos. ¿Okay? ¿Ya estuvo? Perfecto. Esto está creando nuestra fuente de datos, es decir, está creando tanto el dataset como también está creando los table adapters que son capaces de llevar y traer la información desde la base de datos hacia nuestra aplicación. En este caso, por supuesto, la aplicación es toda nuestra hoja Excel. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de poner un par de esos campos dentro de rangos del Excel. ¿Ok? ¿Correcto? Recuerden, lo que esta cosa acaba de hacer es crearnos esta fuente de datos. Yo voy a tomar ahora, por ejemplo, el nombre y simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a soltar aquí. Y lo que ha pasado es que se ha creado un rango, como se puede ver aquí. Alternativamente, yo puedo crear el rango a mano. Vamos a crear el rango first name, vamos a decir. Y teniendo ese rango en las manos, lo que podemos hacer es ir a las propiedades del rango, okay, un segundito, ir a sus data bindings, tomar el value to, que es lo que nosotros utilizamos para asociar con valores, y poner, por ejemplo, el nombre de la persona. Correcto. Lo que hemos logrado hasta ahí, si lo echamos a correr, es que nuestra hoja Excel va a mostrar los datos del primer empleado directamente en este par de rangos. Vamos en acción inmediatamente. Ok, ahora nuestra hoja Excel está corriendo por sí misma utilizando un assembly de .NET debajo de ella. Perfecto. Okay, nos estamos conectando ahorita mismo a SQL Server y vamos a ver en un momento el código en acción. Perfecto, démosle un minutito a mi SQL Server 2005 a que entre en acción. Un momentito, ahí está. Y bueno, no es nada impresionante, por ahora tenemos nada más los datos de Nancy Davolio. Lo que vamos a hacer ahora es
poder avanzar entre registros. Quizás también vale la pena mostrar el hecho de que yo puedo usar otros controles, no solamente los rangos y otros elementos nativos de Excel, sino que podemos, por ejemplo, usar un Datetime Picker propio de Visual Studio, ¿ok? Y ese Datetime Picker igual es perfectamente posible de asociar con los elementos de Data Binding. Perfecto. Entonces, vamos a verlo en acción en un momentito. Eco, ya vino. Ha habido otra vez. Vamos a ver las propiedades de este amigo, del Datetime Picker. Otra vez vamos a sus Data Bindings, como se puede ver. Tomemos su valor y a este lo podemos asociar con la fecha de nacimiento, por ejemplo. Pero bueno, más interesante que eso, mucho más interesante que eso, era poner un control que nos permita avanzar hacia adelante. Ok, perfecto. Y este botoncito, lo único que vamos a hacer en ese botón es programar avanzar al siguiente ítem y al siguiente ítem y al siguiente ítem. Ok, correcto. Vamos a ir a las propiedades de este amigo. Vamos a programar en él. Simplemente voy a tomar el binding source, correcto, y lo que vamos a hacer es movernos al siguiente ítem. Más nada, ok. Lo que va a ocurrir es que esta instrucción que ustedes están viendo ahí, lo que va a hacer es avanzar a lo largo de los registros. Ok, ahora estamos yendo un poquito más rápido. Bueno, ni siquiera le cambié el nombre al botón, no importa. Ya lo vamos a ver en acción en un momento. Listo. Y cuando veamos los datos de Nancy Davolio, vamos a poder avanzar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto dato sin mayor problema. Ahí estuvo. Fíjense que ahora vamos viendo los datos. Podemos ver también este control en acción sin mayor dificultad. Okay. Y podemos ir avanzando por los registros hacia el último ítem. Perfecto. Ahora, por supuesto, ahora nos deberíamos poner los botones para el anterior ítem, el último, el primero, etcétera. Pero resulta mucho más interesante intentar hacer algo como esto. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a hacer es agregar un elemento que se va a desplegar en el Action Pane. El Action Pane es el panel que sale a la derecha de Excel y que permite poner acciones arbitrarias de nuestra parte. Lo vamos a ver en acción en un momento. Aquí está el Action Pane. Y por ejemplo, al Action Pane lo que vamos a hacer es agregarle este controlito interesante. El Binding Navigator. Un Binding Navigator permite precisamente tener los controles de ir al primer ítem, al segundo, al tercero, etcétera. En acción, ahí estuvo. Y ya que estamos en eso, le vamos a agregar a esto un listbox. Está mi estimado listbox. Sí, en los controles normales. Listbox, here we go. Aquí estamos, perfecto. Bajamos un poquito por acá. Ahora lo que vamos a hacer es asociar este control a nuestro binding source que está allá en la hoja Excel. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es simplemente decir Binding Navigator, mi fuente de navegación va a ser, noten que estoy usando este elemento globals, y esto es importante porque es a través de ese globals que yo voy a la página 1, y a la hoja 1, perdón, y en la hoja 1, por supuesto, nosotros tenemos el Employees Binding Source. ¿Recuerdan el listbox que pusimos? Aprovechemos para ese listbox decirle que su fuente de datos, ¿okay?, es igualmente ese mismo elemento. Y bueno, como ahí aparecen muchos campos, lo que vamos a decir es que queremos mostrar el campo last name, por ejemplo. Perfecto, con eso creo que estamos listos. Y lo que vamos a hacer ahora me faltó un pequeño detallito, Y el pequeño detalle que me faltó es mostrar el Action Pane realmente, porque el Action Pane no se muestra por omisión en las hojas. Así que bueno, voy a dejar que esto arranque por ahora, pero inmediatamente voy a tener que regresar a la parte de código. Okay. Tener que regresar a la parte de código para hacer que la hoja se muestre. Para hacer eso, quizás la manera más sencilla es programando en la hoja, en el arranque de la hoja. Lo que vamos a hacer es poner globals
Ok, perfecto. This Workbook Action Pane. Aquí está. Los controles que aparecen en el Actions Pane. Le vamos a agregar uno de los Action Panes que nos creamos nosotros. Ese chiquitito que tenía ese par de elementos. Esa fue la línea que me faltó. Con esta línea de aquí, lo que va a ocurrir es que el Action Pane efectivamente va a aparecer en este lado de acá de la derecha de la pantalla y va a mostrarnos o nos va a permitir navegar con facilidad en el código. Perfecto, aquí tenemos los datos de Nancy Davoli una vez más y fíjense, a esto me refería. Ahora yo puedo ir al segundo ítem, al tercero, puedo ir al último ítem. Y una cosa interesante es que tenemos el código sincronizado. Fíjense que aquí tenemos al señor King. Si me voy a Buchanan, tenemos Buchanan y esto está sincronizado. Incluso lo que podemos hacer es borrar un registro que fue borrado en este momento. Así que hacer data binding entre Office y una base de datos relacional es algo completamente sencillo de hacer con el nuevo Visual Studio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.